Buen día. Para seguir adelante con esta secuencia de pequeñas charlas que tenemos, hoy tengo la intención de conversar brevemente sobre las conocidas como terapias con animales o terapias asistidas con animales. Abarca básicamente todas las técnicas en las cuales intervienen básicamente el caballo, también se conoce como quimioterapia, y los perros. Sucede que para poder comprender el porqué de estas terapias, tendríamos que partir de una base aparentemente desconectada, que es aceptar que todos los paradigmas, en definitiva, son verdades momentáneas. Esto significa que en ciencia todo es provisorio, discutible, transgredible en el mejor de los sentidos, y terapia con animales o terapia asistida con animales es un buen ejemplo de esto. En realidad, los primeros intentos de utilizar animales en terapias orientadas a seres humanos son sumamente remotos y fueron aplicados en un principio a personas dementes. Estamos hablando inclusive de pocos años después de Cristo. Con una cierta base científica o con una cierta justificación desde lo fisiológico, tenemos que acercarnos mucho más hasta aproximadamente el siglo XIX, pero como un proceso en el cual ya hay francos intentos de sistematización de técnicas, y más allá todavía hay serios intentos de poder justificar científicamente qué es lo que sucede, qué hace que estas terapias sean tan útiles. Tenemos que acercarnos hasta el siglo XX prácticamente. Francia fue uno de los países donde más se desarrolló la escuela de quimioterapia, sobre todo. Estados Unidos incursionó sobre la utilización de perros en cierto tipo de patologías, pero Canadá inclusive utiliza con frecuencia o empezó a utilizar la presencia de canes en geriátricos con muy buenos resultados respecto a romper la situación de aislamiento de algunos pacientes con cuadros depresivos relativamente profundos. En mi experiencia personal, yo he dividido o he intentado clasificar a los pacientes tributarios de estas alternativas terapéuticas en dos arbitrarios grandes grupos, pero básicamente con la misma raíz. En mi experiencia, vuelvo a repetir, los pacientes neurológicos de cualquier índole son los principales beneficiarios de esta alternativa terapéutica. Y dentro de ellos, divido las patologías en dos grandes grupos, con predominio motriz o motor y con predominio psicosensorial o psicovolitivo en lo que hace a la secuela o a la situación de los pacientes. Y parto diciendo que todos aquellos pacientes que tienen limitaciones predominantemente motoras muy importantes, y acá estoy hablando de aumentos del tono muscular como espasticidad o rigidez, estoy hablando de descontroles o dismetrías o incoordinaciones en el sistema musculoesquelético, estoy hablando de retracciones musculoarticulares importantes,
de faltas de equilibrio, de parálisis, de todas las evidencias externas, de todos los signos que nos llevan de la mano a las consecuencias de una lesión neurológica que afecte básicamente a la neurona motora, a las vías piramidales, a la corteza, en forma importante. En el caso de estos pacientes, evidentemente, o por lo menos es la primera elección de quimioterapia, que se podrá apreciar al cabo de un tiempo de derivar el paciente a este tipo de tratamiento, porque es bueno que se sepa, o que ya es claro a esta altura, que hay aproximadamente unos 20 años que yo utilizo con creciente frecuencia la terapia asistida con animales en mis niños lesionados neurológicos y en los adultos también que tienen discapacidades de origen neurológica, que son básicamente las áreas de incumbencia a las cuales yo me muevo. Decía que me motiva a hablar de esto la convicción por resultados vistos, por los beneficios conseguidos por un paciente, la convicción de la utilidad de esta terapia. Decía que una cosa que tiene una limitación muy importante, la quimioterapia es de las dos posibilidades más habitualmente utilizadas, la de primera elección. Y es notable ver las modificaciones que se producen, y algunas a muy corto plazo, en el aumento de la amplitud articular en aquellas posturas de rigidez que son consecuencia de un estado de hipertono muy prolongado, desde el nacimiento prácticamente. También es evidente la mejoría en algunos aspectos de la coordinación ojo-mano, la tensión de relajación casi voluntaria por haberla podido evidenciar sobre el caballo, la mejoría notoria de la fuerza de los músculos paravertebrales, lo cual posibilita posiciones de sedestación y posterior hiperestación, control de cuello, o sea, todas actividades o logros importantes a la hora de ir marcando las pautas en el proceso de desarrollo psicomotriz común, normal, que debemos hacer transitar al niño que estamos atendiendo desde el punto de vista de un retraso madurativo importante. Además de esto, los niños que tienen un aspecto evolutivo o psicológico más importante que el motriz, tenemos que optar, según mi experiencia, por la utilización de perros como la primera línea de trabajo. Esto es así porque si tomamos un ejemplo característico, que es un niño autista, donde hay un circuito de realimentación negativo cerrado, o sea, donde el niño tiene una serie de movimientos y autoestímulos que lo aíslan del medio que lo rodea, donde el niño ya o desde ese momento no fija la vista en personas o sucesos que estén a su alrededor, donde definitivamente está aislado en su propio estímulo, en su propio circuito, es de una efectividad contundente, no digo garantizada, pero sí casi segura, la utilización de perros adecuadamente formados que actúan como llamadores, actúan como estímulos sumamente intensos que
sacan al niño de su autoestimulación y le permiten un contacto, por supuesto que atención es esporádico, con el animal que se le acerca, que le gusta. Este contacto es visual primero, es táctil o sensorial posteriormente, porque seguramente cuando el perro lama la cara del niño, este estímulo es prácticamente imposible de ignorar y es un estímulo sumamente agradable para el chico. O sea que, según mi experiencia, la utilización de perros en chicos con biofeedback o realimentación negativa cerrada, o sea, aislados totalmente, es, si no el único, seguramente el mejor agente con el que contamos para romper este circuito interior y poder reconectar al chico con el medio ambiente, con el entorno, y de esta forma poder comenzar a trabajar en una suerte de interacción. Es muy importante que los padres comprendan el objetivo de este tipo de terapias, porque hay una posibilidad, no muy frecuente, pero que a veces condiciona el éxito del tratamiento, que es padres que tienen aversión por los animales, tienen temor, realmente les provoca mucha angustia ver que un perro, por ejemplo, se acerque a un hijo que ellos entienden indefenso y pueda llegar a agredirlo o lastimarlo de alguna forma. Y podemos asegurar que seleccionando la raza adecuada, que por cierto las personas que manejan bien esta terapia conocen, decía que esto no sucede. No conozco casos en los cuales haya sucedido, ni de pacientes míos, ni a nivel de la información que al respecto recibo en diferentes lugares donde se trabaja en este tipo de terapias. Hay un puente, un nivel de comunicación que por el momento ignoramos, que no podemos explicar, que hace al perro absolutamente perceptivo del grado de indefensión de la criatura y hace que la criatura sea atraída por la presencia y el estímulo que el perro le proporciona de una manera que no podemos acceder nosotros iguales a este niño, desde el punto de vista de la especie, no tenemos las herramientas para acceder, decía, a entrar al niño o a sacarlo de su lugar con la efectividad con la que puede conseguirlo este perro que en minutos a veces consigue lo que nosotros no tenemos en meses de trabajo. Obviamente que el tratamiento no se agota en que el perro lama al chico si lo decimos de una manera absolutamente simplista. Son muchas las secuencias en las cuales el perro tiene un papel muy importante en estos estadios. Y seguramente que hay un punto en el cual ya podemos pasar a trabajar con esta criatura en caballo, con todo lo que significa el estímulo del movimiento, el contacto físico, el calor, la suavidad de la ondulación del paso y también otra vez este circuito por el momento inexplicable de comunicación que se produce en un código que no percibimos, pero que conocemos. Los animales muchas veces decimos que nos eligen como dueños. Seguramente esto, es mi suposición, tendrá que ver con una buena conexión, una afinidad